Conexión informativa al aire. 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 Conexión informativa al aire.
9 horas con 3 minutos, estamos de retorno en Conexión Informativa y en esta ocasión en nuestra sección de invitados. Y esta noche tenemos al ingeniero Manuel Alvarado, el ex candidato a asambleísta por la provincia, lista 1, Centro Democrático. Con él vamos a compartir Carolina Maldonado y quien le habla, Freddy Livicura. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ingeniero. Qué gusto, mi estimado Freddy. Un abrazo para Carolina, todo el austro ecuatoriano, en especial al Cantón Gualaceo. Saludarles, desearles un hermoso año lleno de esperanza, de vida. Esperar que este año sea de desarrollo para todo el país. Un gran abrazo, encantado de conversar con ustedes. De igual forma, los mejores deseos para usted en su labor. Ahora vamos a empezar entonces la entrevista conociendo quién es Manuel Alvarado, a qué se dedica, cuál es su trayectoria política. Bueno, Manuel Alvarado es un joven hombre sencillo, quien en este momento está de candidato para la Asamblea Nacional. Considero una persona leal, consecuente. Hemos estado en los peores momentos, en las peores condiciones en este proceso difícil, en donde le han traicionado la voluntad del poder popular. Este gobierno que ha venido co-gobernando con Lenin, con Yacu Pérez, con Guillermo Lasso, con la familia Bucaram, y ahí están los resultados, ¿no? Los resultados son cerca de 40.000 muertos en esta pandemia. Vemos que han destrozado la educación, la salud de los ecuatorianos, las carreteras no están mantenidas. Realmente es un desastre que vive este momento el Ecuador y eso hay que cambiar. Entonces, mantenemos una lucha. Manuel Alvarado es una persona que viene de la parte rural. Fui candidato para la prefectura de la SUAY por la Revolución Ciudadana y realmente, como bien lo decía, más allá de tener una carrera política, soy un hijo de un migrante, una persona que conoce las necesidades, que vive en la parte rural y que vive en la SUAY y que estamos dispuestos a hacer un gran equipo con Andrés Arauz para poder realizar un trabajo de territorio. Si es conocido de todos que los asambleístas tenemos que fiscalizar y legislar, que son las competencias. Más allá de aquello, tenemos que realizar un trabajo en territorio en donde sabemos que existen muchas necesidades en la provincia de la SUAY, como es el caso de tener un hospital para la provincia. Ya el hospital actual de la ciudad de Cuenca, de la provincia de la SUAY, es realmente algo muy doloroso lo que vemos ahí, lo que pasa. Y requieren esas obras, requieren empujar, y para eso necesita tener un equipo de apoyo. Necesitamos tener conectividad en la ciudad, en la provincia de la SUAY, en todos los ámbitos, y estamos con el pueblo y queremos realmente desarrollar un proyecto político similar al que tuvimos en la Revolución Ciudadana, que enrumbó al país en el desarrollo, mi estimado Fred. Bueno, ya también habló de cuáles son las motivaciones que lo llevan justamente para ser candidato para la Asamblea. Ya pasemos entonces a conocer cuáles son las propuestas que lleva, sobre todo Centro Democrático y usted, Manuel Alvarado, para la Asamblea. Es importante darles a conocer que nosotros vamos a hacer un equipo, un gobierno que seguros, convencidos estamos trabajando para ello, no hemos descansado, hemos recorrido toda la provincia y lo seguimos haciendo, en donde nos enfocamos directamente en el trabajo, en el futuro, en la dignidad para el pueblo ecuatoriano. Y dentro del trabajo vamos a priorizar el empleo, en donde es importante el crédito, sobre todo la tecnología, es importante ahí el conocimiento. Entonces vamos a desarrollar una forma de generar cerca de 850.000 empleos que de seguro mejorarán las condiciones de los ecuatorianos. Y es ahí en donde precisamente hay una propuesta interesante por parte de Andrés, que lo ha dicho ya públicamente. Vamos a entregar $1.000 a cada familia, por 1 millón de familias, especialmente a las más necesitadas. Esto no es un tema de demagogia, existen los recursos y es el momento en donde tenemos que reconocer a las personas que han sido olvidadas en este tiempo difícil que les ha tocado vivir. Y es ahí en donde esta propuesta tiene mucho que ver para poder pagar al menos el internet, las cuotas por la luz, de pronto cuotas de crédito que están vencidas. Entonces, esto es el momento de apoyarles, y esa propuesta de Andrés va vinculada directamente con
1.000 millones de dólares que se entregarán a las familias ecuatorianas. Ya lo Ah, han hecho en otros para hacer países, una en pausa Chile, en ahí, ¿de dónde Argentina, en provendrían esos Perú. 1.000 millones de dólares y obviamente para destinar 1.000 dólares a cada familia? No sé si me escuchó. Perdón, no le pude escuchar, mi estimado Freddy. ¿De dónde van a provenir justamente ese dinero para proveer a cada familia de los 1.000 dólares? Allá, los recursos existen, Freddy. Hay más de 7.000 millones de dólares depositados en Suiza, dinero que es de los ecuatorianos y que nosotros en la primera semana vamos a hacer regresar esos recursos al país, precisamente para poder no solamente entregar esos 1.000 millones de dólares, vamos a inyectar en la economía del Ecuador 3.000 millones de dólares para la economía popular y solidaria. Es ahí en donde vamos a entregar y vamos a no solamente a entregar esos recursos a la parte privada, también vamos a entregar a la parte pública con 3.000 millones de dólares más a los GATS parroquiales, cantonales, provinciales y 1.800 millones de dólares vamos a entregarles a la empresa privada también para que pueda nuevamente traerles a todas esas personas que han sido despedidas, que han sido desempleadas en estos 3 años de abandono, en estos 4 años que vamos a estar del peor gobierno de la historia, vamos nuevamente a abrirles esas plazas de empleo. Entonces, hay una propuesta muy puntual, mi estimado Freddy, sobre el tema de cómo vamos a reactivar nuevamente la economía. Más de 8.000 millones de dólares vamos a inyectar para poder salir de la crisis. Y vuelvo a repetirlo, 1.000 millones de dólares se van a entregar, 1.000 dólares a cada familia, especialmente a las más necesitadas. 3.000 millones de dólares vamos a entregar a los GATS para poder crear obra pública, que es un motor importante de la economía del país. Y 3.000 millones de dólares vamos a entregarles a la economía popular y solidaria, a los emprendimientos, a los nuevos emprendimientos, y 1.800 millones de dólares vamos a entregarles también a la gente que ha sido, a las empresas para que puedan nuevamente contratarles a las personas que han sido despedidas. Más de 8.000 millones de dólares. Esto es algo muy importante que la gente tiene que conocer. La Revolución Ciudadana ya lo hizo. Cuando entramos nosotros en el 2007, este país estaba en la miseria. Teníamos un índice de pobreza impresionante y nosotros lo supimos manejar esa crisis y lo sacamos al país adelante. Ahora nuevamente vuelve la Revolución Ciudadana con Andrés, vuelve con el pensamiento, con esa ideología de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa a enrumbar nuevamente al Ecuador en el desarrollo. Usted tocó un tema también que era sobre el ámbito vial, cómo poder dar soluciones llegando a la asamblea. Precisamente durante todo este tiempo hemos visto que las calles que construyó, que mejoró la Revolución Ciudadana han sido abandonadas. Nosotros nos llenamos de orgullo los ecuatorianos en el tiempo de la Revolución Ciudadana, porque llegamos a ser quienes mejor manteníamos las vías y construimos muchas de las vías, especialmente en la provincia de La Suaya, a pesar de que existen medios que han satanizado este tema, medios de comunicación. Yo lo tengo que decir, que la Revolución Ciudadana sí construyó obras en el Azuay y en todo el país mismo. La ampliación de la vía de la autopista Cuenca-Sogues la construyó la Revolución Ciudadana, más allá de que quitaron el logo y vino a cambiar el logo el señor Lenín Moreno. Esa obra la gente sabe que hizo la Revolución Ciudadana. La cuenca del Tablón Pucará lo hizo, lo mejoró la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, lo mejoró la Revolución Ciudadana. Y así por el estilo, la Ordóñez Lazo, la vía Cuenca-Loja, realmente fue un cambio impresionante. Ahora vamos a mejorar, vamos a hacer como esas vías que lo hizo Rafael Correa en la parte del norte, en Quito, cuando salimos hacia la ciudad de Quito, cuando salimos hacia Guayaquil, vemos vías de primer nivel. Así vamos a construir en el Azuay. Y precisamente para eso se requiere un equipo de asambleístas que también apoyen estos proyectos, apoyen a aprobar presupuestos que realmente vayan en beneficio de la ciudadanía con obra pública. Entonces, hay mucho por hacer. Lamentablemente, la provincia de La Suaya está súper olvidada en términos en materia vial. Vea, este señor que acaba de renunciar a la prefectura de La Suaya y que se lanza ahora a la presidencia de la República, no ha cumplido con la vialidad. La vialidad de la zona rural sigue en las mismas condiciones. Entonces, ahí necesitamos un presidente que pueda apoyar, obviamente, directamente a la parte rural, no solamente en el tema vial, en el tema de
del agro, en el tema del riego, y que tanto lo necesita la provincia de La Suay. Entonces aquí está nuestro compromiso muy puntual. Tener buenas vías significa tener producción, tener buenas vías significa tener desarrollo. Y también quisiera hablar del tema del futuro, porque esto es algo muy importante. Recuperar el futuro significa tener educación, ciencia, tecnología, conocimiento. Y también tener dignidad es recuperar la institucionalidad que se nos robaron, estimado Freddy, con la mal llamada, con la consulta que en algún momento pasó en el 2018, la consulta inconstitucional, en donde desinstitucionalizaron al país. Y precisamente quienes estuvieron ahí a favor de esa consulta fue el señor Guillermo Lazo, familia Bucaram, el mismo Yacu Pérez, que apoyó a votar el 7 veces sí causante de la desinstitucionalización del país. Esta gente ahora tiene la cara de no debería tener la cara de presentarse a la presidencia de la República, más sin embargo lo hacen de una manera politiquera. Pero aquí yo tengo que ser muy frontal. Nosotros vamos a volver a institucionalizar el país, vamos a recuperar la justicia, vamos a recuperar los poderes del Estado, que ahora están cooptados por esa derecha neoliberal. Entonces, definitivamente somos los candidatos de las propuestas, de la esperanza, y esperamos contar con el voto de los ecuatorianos este 7 de febrero. Los ciudadanos siempre están preocupados por cómo se manejará el ámbito de la educación, la salud y la seguridad. Y supongo que esos también son ejes por parte de Centro Democrático y ustedes candidatos como asambleístas, ir proponer leyes a la asamblea para fortalecer de pronto estos ámbitos. Partamos desde la educación. Actualmente los jóvenes es un tema muy discutido, el cómo ingresar a la universidad. En el proceso de ustedes apareció el CENESID para que puedan rendir pruebas antes de ingresar y que demuestren sus aptitudes para que eran capaces. ¿Se continuará con esa misma modalidad o se reformará de pronto? Por supuesto que vamos a reformar. Yo les entiendo perfectamente a los jóvenes que al momento de llegar a la universidad de pronto tienen un pensamiento diferente en donde quieren estudiar una carrera que a ellos les guste, les convenga, y de pronto pueden sentirse truncados. Lo puedo entender. Obviamente que hay que dar un examen, pero también queremos recordar lo que pasaba, Freddy, antes de la Revolución Ciudadana, cuando solamente quienes tenían el apalanqueo, quienes tenían amigos que eran profesores de la universidad o de pronto el rector, podían ingresar. Quienes se aprovechaban más de eso era la gente de la parte, obviamente, urbana, y que está bien, de cierta manera, ingresar a la gente de la parte urbana, de la parte rural. Pero cuando llegó la Revolución Ciudadana, esto fue equitativo y nosotros supimos dar más acceso, obviamente, a la gente con menos condiciones económicas. Ahora hay que fortalecer, hay que mejorar. Nosotros construimos las grandes universidades como Yachay, la UNAE y otras universidades en el Ecuador, pero construimos infraestructura con las escuelas del milenio, entregamos becas gratuitas a los mejores estudiantes, les dimos uniformes gratis, matrículas gratis a los niños. Mejoramos todo el sistema educativo, tanto en el tema de infraestructura como el tema de investigación mismo. Pero ahí hay mucho por hacer todavía. Yo tengo una propuesta importante. Yo pienso que debe haber un orientador vocacional en la segunda etapa de la educación, en el colegio, en donde desde el cuarto curso ya puede haber una orientadora vocacional que le identifique a ese estudiante para qué es bueno, cuál es su talento, y que llegue a la universidad conociendo, certificado, para qué va a ser, qué va a hacer él con su talento, cómo va a ingresar a la universidad, y que en base a eso se tome una prueba de aptitud. Quizás por ahí todavía estamos fallando, pero recordarle, Freddy, que nosotros estuvimos en un proceso de desarrollo, estuvimos enrumbados en cómo tenemos que seguir avanzando en todos los niveles, no solamente en educación, en salud. Vea, en salud construimos tantos hospitales. ¿Qué hubiese pasado, queridos amigos de la provincia, si es que nosotros no hubiésemos tenido los hospitales que construyó la Revolución Ciudadana en medio de una pandemia tan fuerte, con un gobierno tan irresponsable? ¿Qué hubiese pasado con los ecuatorianos? Tal vez hubiésemos duplicado la inmensa cantidad de personas que han fallecido. Son más de 38.000 personas que han fallecido, si no hubiese sido por los hospitales de la Revolución Ciudadana. Ahora es el momento de construir otro hospital en el Azuay. ¿Por qué no poderlo construir? Similar a los muchos centros maternos que mejoramos y que construimos en la provincia de La Azuay, mejoramos los centros de salud con muchas especialidades.
pero ahora lo podemos construir un gran hospital en la provincia de La Suay. Y yo personalmente me apropio de esa propuesta que he hablado ya con Andrés y estamos dispuestos a trabajar para construir un hospital grande en la provincia de La Suay, similar a necesitamos en temas de conectividad, como es un nuevo aeropuerto en la provincia de La Suay. Obras que realmente lo puede construir la Revolución Ciudadana y que ya lo ha demostrado. ¿Quién financió el tranvía a la larga del día, más allá de que fue una competencia de los del municipio cantonal, perdón, del municipio de Cuenca, del Consejo Cantonal de Cuenca? ¿Quién financió? Fue la Revolución Ciudadana en un 90%. Entregamos los recursos, incluso entregamos ahí un terreno grande. Entonces, la Revolución Ciudadana sí cumple y lo podemos construir todas estas obras. Podemos seguir construyendo, como bien lo decía usted la pregunta, más universidades, más escuelas del milenio. Quedaron 5 escuelas del milenio planificadas para la provincia de La Suay, mismas que no han sido construidas por este gobierno. Entonces es el momento nuevamente de retomar toda esa planificación y de ir mejorando en todos los niveles. Yo estoy proponiendo una ley, y aquí esta es una ley que les va a llamar mucho la atención a la gente de Gualaceo, porque ustedes realmente se dedican al tema artesanal, y mi felicitación porque son manos trabajadoras, gente muy inteligente que a la larga del día producen para el país, y es ahí en donde hay que defender la producción nacional. Por eso yo propongo y estoy dispuesto a luchar y dar todo de mí para crear una ley verdadera de defensa de la producción nacional, en donde no ingresen productos que ya existen en el Ecuador, en donde no dañen a la manufactura, en donde no dañen al calzado, en donde se apoye a la gente que se dedica al tejido del sombrero de paja toquilla. No hemos hecho nada por eso, hay muchas cosas por mejorar, hay muchísimas cosas por hacer, mi estimado Freddy, pero que nos faltaron hacer a nosotros también y que este gobierno quedó encargado en poder continuar y mejorar. Lamentablemente no han hecho nada durante estos 3 años y es el momento de pensar nuevamente en la gente que produce, en la gente que trabaja, en la gente del campo, en la gente que se dedica a la producción, a la siembra, a la cosecha y al expendio de los productos de primera necesidad. Volver los ojos al campo, y es ahí en donde necesitamos una ley que defienda al productor, que defienda al agricultor, al ganadero, al artesano. Ingeniero, el tema de seguridad también. Acabamos de ver este fin de semana un debate en donde se tocó también ese tema y obviamente no estuvo el representante del partido de ustedes, pero se pudo evidenciar ya las propuestas de ciertos candidatos en cuanto al tema de seguridad. Algunos incluso proponían la pena de muerte. ¿Cómo ustedes llegarían con las propuestas a la Asamblea, teniendo conocimiento de los últimos datos que tenemos también en el país en cuanto también a violencia hacia la mujer? Por supuesto, Freddy, este es un tema muy delicado en donde tenemos que poner mano dura como gobierno y recordarles que en el tiempo de la Revolución Ciudadana, sí es importante recordar, no nos podemos olvidar de lo que pasaba antes del 2007, en el 2007 y el 2017, en donde bajaron los índices de inseguridad y fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Solamente Chile estaba por encima de nosotros. Nosotros fuimos un país seguro, implementamos el ECO 911, recordará usted, cambiamos la modalidad y las competencias de la Policía Nacional en muchas de las provincias, incluso se dedicaron solamente a la seguridad. Creamos los UPCs en cada espacio, en cada provincia, incluso en cada parroquia, mediante circuitos. Lo supimos manejar bien la seguridad, pero esta gobierno política se construyó una cárcel. Esto tiene que conocer la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, porque nos han mal informado los medios de comunicación. En el Azuay se construyó una cárcel exclusivamente para la provincia de La Suay, para que no funcione esa cárcel en donde ahora es el Parque de la Libertad. No funcione ahí porque eso era un tacho de basurero, eso era una situación en donde había drogas, alcohol y una cantidad de situaciones. Construimos un verdadero centro de rehabilitación social, ¿sí? Y nosotros siempre hemos estado defendiendo la vida, la dignidad, por más presos que sean. Entendemos que son criminales, pero tienen el derecho a rehabilitarse socialmente. Y es ahí en donde existe una propuesta. Los presos tienen que pagar su estadía en las cárceles mediante metodologías que les rehabiliten socialmente. Y si es que hablamos del tema de seguridad, no existe mejor seguridad que cuidarnos como ciudadanos, pero obviamente con políticas públicas
mediante, mediante una verdadera competencia de la Policía Nacional que dé seguridad a los ciudadanos. Vean lo que está pasando en estos momentos, es una cosa terrible a nivel del país y en Cuenca, cada rato los femicidios. Es porque no existe seguridad, no existe responsabilidad de este gobierno. Vemos a una señora María Paula Romo que acaba de salir del país, en donde se dedicó a estar en sus vanidades, en sus fiestas, en la reposición de los hospitales, a sus compañeros asambleístas, y no se dedicó a la seguridad ciudadana. Ahí hay un elemento interesante, Freddy, que quiero mencionar. ¿Por qué ha habido tanta inseguridad? Es porque mezclaron el Ministerio de Seguridad o el Ministerio del Interior, lo mezclaron, lo que era la gestión de la política anteriormente. Esos ministerios lo mezclaron y estos son los resultados que tenemos ahora. Porque una cosa es tener el Ministerio de la Gestión de la Política que se dedica exclusivamente a manejar temas políticos a nivel de territorio, y otra cosa es el tema de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, ahí hay un asunto interesante. Nosotros volveremos a tener un verdadero Ministerio del Interior, volveremos a tener un ministerio que defienda a los ciudadanos, y el tema político tiene que ser muy aparte, no tiene nada que ver, pero acá se dedicaron a descorreizar al país y ahí están los resultados. La Policía Nacional nuevamente empieza a tener problemas con los patrulleros, ya vemos los patrulleros ya no funcionan, el ECO 911 ya no da resultados. Entonces hay una cantidad de problemas en temas de seguridad, pero nosotros estamos convencidos que el momento que lleguemos nuevamente a ser gobierno, volveremos a planificar el tema de la seguridad como lo veníamos haciendo en el tiempo de la Revolución Ciudadana, cuando fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ahora volveremos a ser el primero, como lo somos el primero en el corazón y el primero en la papeleta electoral. Hemos hablado de temas de productividad, desarrollo, también de aspectos importantes para los ciudadanos como es educación, salud, seguridad. Pero hay un tema también importante que tratar y es en cuanto al medio ambiente. En Cuenca, en la parroquia Molleturo, hay un tema del río Blanco, en donde existen zonas mineras. Acá tenemos en Gualaceo, también acabamos de pasar un conflicto en el cantón Sixi, lo que es el río Santa Bárbara, en donde también hay explotación minera. Y ahí los ciudadanos siempre se quejan de que existe contaminación vial y de que hay que también llegar con leyes duras. En este caso, ¿cuál es la propuesta por parte de usted? El asunto de minería de aguas realmente son temas sensibles, igualmente se han utilizado para la politiquería, pero hay que hablar muy responsablemente sobre qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se ha venido haciendo. En Cuenca, le cuento, Freddy, vamos a tener nosotros una consulta en estas elecciones, y nosotros estamos a favor de fortalecer todo lo que sea, todo lo que vaya en favor del cuidado del líquido vital, del agua. Pero nosotros ya brindamos derechos a la naturaleza con la Constitución del 2008. En el artículo 12 y en el 411 habla claramente la Constitución, en donde se le eroga, se le entrega derechos que son fundamentales, que lo tiene la naturaleza, pero que se los dice ya como ley. Entonces, actualmente nosotros vemos que se ha politizado. El uno dice yo cuido el agua, no a la minería, y le vemos soplando un saxo, le vemos con un reloj de cobre o de oro. Eso no puede ser así. La minería tiene que ser desarrollada de una manera muy responsable. ¿Quién no cocina en una olla? ¿Quién no utiliza un celular, una computadora? ¿Quién no utiliza diferentes materias primas para poder realizar actividades, el calzado mismo que a veces se requiere? Entonces, no podemos cerrar los ojos a una realidad, pero tampoco somos insensibles con la realidad de la naturaleza. No estamos de acuerdo en que se contaminen las fuentes hídricas de ningún río, de ningún páramo, de una zona protegida, pero también hay que ser muy sensatos en conocer que existen derechos para las personas que se dedican a esta actividad. Entonces, la Revolución Ciudadana siempre ha sido verdadera, coherente, responsable, tanto con los ciudadanos que están dispuestos a cuidar la naturaleza, y hemos entregado los derechos. Estamos de acuerdo en una consulta popular que fortalezca los derechos y que garantice esos derechos de la naturaleza. Pero también estamos con la gente que trabaja dignamente, que trabaja responsablemente
en una actividad como es la minería, que de alguna manera genera empleo. Lo que no estamos de acuerdo jamás es con la minería irresponsable, con la minería que de pronto no cumple con todos los requisitos de estudios de impacto ambiental y que destruye el medio ambiente. Aquí muy puntualmente lo tenemos que decir que es un asunto sensible, similar al tema del agua, similar al tema del aborto, en donde al menos mi posición es muy puntual. O sea, perdóneme que me pase de un lado al otro No extremo, importa, iba pero justamente a hay tocar que ese ser tema. responsables hay que decir la verdad, no podemos jugar con el pensamiento de la gente. La gente no es tonta, Freddy, la gente se da en cuenta y la gente conoce a los candidatos que le hablan la verdad y que el día de mañana cuando vayamos a ser autoridades, nos van a reclamar. Yo fui ya autoridad en un GAD parroquial por 2 ocasiones y la gente lo reclama cuando uno no cumple una propuesta en campaña. Y yo soy de las personas que me encanta cumplir. A mi parroquia le llené de obras, devolvimos la dignidad, dejamos con 100% de agua potable, conseguimos el terreno para el estadio, para la escuela del milenio, asfaltamos las vías, llenamos de obras a una parroquia. Así lo vamos a hacer, vamos a cumplir lo que decimos. Este momento para mí es fácil decir no a la minería, pero no podemos ser insensatos, no podemos decir a la gente que se a esa actividad, ustedes no tienen el derecho a trabajar. Las cosas no son Ingeniero, así. por cuestión de tiempo, para que nos ayude, ¿cuál es el equipo de asambleístas que tiene Centro Democrático y sobre todo su suplente? Por supuesto, somos un equipo joven. Al frente está el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, actualmente es asambleísta. Él es del grupo del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana que no ha estado manchado en ningún acto de corrupción, ni entrega de los hospitales, ni carnet de discapacidad. Al momento, la Asamblea Nacional cuenta con una aceptación inferior al 3% y han tratado de generalizar que todos son corruptos. La mayoría sí son corruptos, pero el bloque de la Revolución Ciudadana son gente digna, gente que ha propuesto leyes en favor de los ciudadanos. Él es quien encabeza la lista, su alterno es Mabel Méndez, en la segunda casilla está nuestra compañera Andrea González, su alterno es un artesano, Freddy Barros, en la tercera casilla está mi persona, Manuel Alvarado, mi alterno es Andrea Espinosa, más conocida como Achus. En la cuarta posición está la compañera Valeria Gómez, una compañera del lindo Cantón Gualaceo de Jardín Azuayo, una compañera joven, la más joven de todos los candidatos. Y esta compañera, que lo digo así con todo el cariño, es una persona que está preparada, una persona revolucionaria, leal, consecuente. Su alterno es el ingeniero Cristian Rivera. Y en la última posición está el compañero representante de los cantones también de Ponce Enríquez, Renzo Gutiérrez, y su alterna es Belén Sarmiento. Es un equipo de joven en un promedio de 32 años de edad y que estamos dispuestos a recuperar la imagen de la Asamblea Nacional, enviando al tacho de la basura todas esas mal llamadas leyes humanitarias que solamente han favorecido a los grandes millonarios, a los banqueros, que les perdonaron hasta 4.500 millones de dólares que hubiesen servido para salvar la vida en esta pandemia, y que les ha quitado los derechos a los ecuatorianos, a los derechos a los obreros, a los trabajadores, a los microempresarios. Nos han quitado los derechos mediante estas leyes. Esas leyes vamos a mandar al tacho de la basura. Vamos a recuperar el empleo, vamos a recuperar la salud, la dignidad, mi estimado Freddy. Este equipo de asambleístas somos gente de territorio, conocemos de cerca las necesidades. No somos gente que hemos estado toda la vida en política, al contrario, hemos visto lo que ha pasado, hemos sido testigos de lo que pasó antes del 2007, también hemos sido testigos de la gran obra pública con la Revolución Ciudadana, de esa gran transformación, de enrumbar al Ecuador en el desarrollo, y fuimos testigos también de la peor traición de la historia, porque hubo un Caín que se llama Lenín Moreno, que se dedicó a gobernar con la partidocracia y se dedicó a odiar, así lo dijo, ahora empiezo a odiar a quienes votaron por mí. Esas traiciones también fuimos testigos de la peor traición de la historia y ahora nos hemos convertido en semilla, Freddy, y estamos dispuestos a luchar hasta el último momento para recuperar la patria, que seguros estamos será ese 7 de febrero, en donde todos los ecuatorianos nos daremos un fuerte abrazo, porque el país nuevamente volverá a ser ese país de todas y todos, con desarrollo, con trabajo, con dignidad. Bueno, ingeniero, le queremos agradecer por haber estado esta noche en Conexión Informativa. Muchas gracias. Gracias, Freddy, un abrazo fuerte para Guanacaste. Cuídense mucho.
Con esto llegamos a la parte final de Conexión Informativa. Carolina, será hasta el día de mañana. Claro que sí, hasta mañana amigos y amigas, y que descansen y que tengan una buena noche. 106.9 Toquilla Radio presentó Conexión Informativa. Nos volvemos.